Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría repetir lo último que se vio en el video pasado, que son los pasos para encontrar una función inversa. ¿De acuerdo? Recordemos que una función inversa, si la componemos con la función original, nos queda x, que es la identidad. ¿De acuerdo? F de x igual con x es la identidad y la gráfica de f de x igual con x va a quedar una línea diagonal como en esta gráfica. De hecho, esta es la gráfica de f de x igual con x y aquí tenemos la misma gráfica. Entonces, los pasos para encontrar la función inversa son los siguientes. Primero escribimos la función de la forma y es igual a cierta función. Digamos, aquí va a haber, va a estar la función con respecto a x, ¿sí? Hay que percatarse de que la función es inyectiva. Si no es inyectiva, no tiene inversa, ¿de acuerdo? O la inversa no va a ser una función. Entonces, es importante que sea inyectiva. 3. Resolver la ecuación para x en términos de y. Es decir, vamos a encontrar un g de y tal que x es igual a g de y. ¿De acuerdo? Y el último paso es intercambiar x por y. Entonces, y va a ser igual a g de x porque los intercambiamos. Pero este g de x es igual a f inversa de x. ¿De acuerdo? Es ya la función inversa que estamos buscando. El paso 3, resolver la ecuación para x en términos de y, no siempre se puede realizar, ¿de acuerdo? Un ejemplo sencillo son los polinomios. Muchas veces no podemos encontrar una expresión porque no podemos factorizar el polinomio. Ese tipo de funciones inversas necesitan otros métodos y a veces incluso necesitan aproximaciones porque es complicado expresar de manera adecuada la función inversa, entonces se aproxima numéricamente, especialmente en ecuaciones trascendentales. Muy bien, entonces vamos viendo un ejemplo, cómo funcionan estos pasos. El ejemplo es, encuentren la función inversa de f de x igual a x al cubo más 2. Esta es nuestra función. Vamos a ver si podemos encontrar una expresión para su función inversa. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que hacemos es, en lugar de tener f de x, hacemos el paso 1, que es y es igual a x al cubo más 2. Ahora hay que percatarnos de que es inyectiva. Entonces, para todo x1 y x2, x al cubo, x1 al cubo más 2 es igual a x2 al cubo más 2 si x1 al cubo es igual a x2 al cubo. Aquí nada más resté 2 de ambos lados y esto ya nos garantiza de que x1 es igual a x2. Entonces es inyectiva, ¿sí? No podemos tener un x1 diferente a x2 de tal manera que la función nos dé el mismo valor. Bien, a las funciones inyectivas también se les llama función 1 a 1. Bien, entonces el paso 3 es tratar de despejar x de esta ecuación. Lo que hacemos es, el 2 está sumando, lo pasamos restando, el x está elevado al cubo, entonces sacamos la raíz cúbica de ambos lados de la igualdad, con lo que tenemos que x es igual a la raíz cúbica de y menos 2. Y el paso 4 es voltear x con y, con lo cual obtenemos f inversa, que es igual a raíz cúbica de x menos 2. Si estás viendo este video, por favor recomiendo ponerle pausa y hacer la composición de f con f inversa, ¿sí? Componer estas dos funciones y ver si sale la identidad, si sale x. ¿De acuerdo? Una vez que hayas compuesto f con f inversa, componer f inversa con f y ver si también sale la identidad. ¿De acuerdo? O sea, que salga f de x igual con x. Que la composición sea simplemente x. Bien, nota, la gráfica de f inversa se obtiene reflejando la gráfica de f con respecto a la recta y igual con x. Es decir, si tú conoces la gráfica de f de x y te interesa saber cómo es la gráfica de f inversa, todo lo que hay que hacer es voltear el plano con respecto al eje de las x. ¿De acuerdo? Entonces, al voltearlo, esta curva que tenemos aquí pasa a ser esta curva de acá. ¿Sí? Esta es la gráfica de f inversa. ¿De acuerdo? Entonces, si estás viendo este video, sugiero pausar, tomar MATLAB, Octave, matemática,
hacer la gráfica de esta función, digamos desde menos 10 a 10, y hacer la gráfica de esta función en el mismo plano. Por ejemplo, en Octavio en matemática le puedes poner hold on y hacer la gráfica de esta función en el mismo dominio, para ver si es cierto, si es verdad que una gráfica es el reflejo de la otra con respecto al eje de las X. Es decir, si yo tuviera aquí un espejo, esta curva sería un reflejo, la curva negra sería un reflejo de la curva azul. Eso es muy interesante, ¿de acuerdo? Y si logras obtener la identidad con la composición y la reflexión de la gráfica, me gustaría saberlo en los comentarios, ¿de acuerdo? Ahora vamos viendo el siguiente ejemplo. Dibuje las gráficas de f de x igual a la raíz cuadrada de menos 1 menos x y su función inversa, ¿sí? Yo aquí no voy a calcular la función inversa, no porque no exista, sino porque me interesa usar la técnica que acabamos de aprender. Es decir, voy a primero tratar de dibujar la gráfica de esta función y después reflejarla con respecto al eje de las X. Bien, entonces tenemos que el dominio de esta función van a ser todos los números reales de tal manera que el interior salga positivo, ¿sí? Debido a que estamos trabajando ahorita en variable real, no en complejos, y nos interesa que estos números sean reales. Para eso me interesa el intervalo desde menos infinito hasta menos 1, ¿sí? Incluyendo el punto menos 1 porque vamos a tener que 1 menos menos 1 es 1 más 1, sale 0, y la raíz cuadrada de 0, 0. Entonces, si nosotros queremos ver cuál es el dominio en este plano de nuestra función f de x, el dominio yace en el eje de las x y es simplemente esta parte de la línea. El rango o su imagen, ¿sí? Contradominio van a ser los reales, pero el rango o su imagen van a ser los números no negativos. Esto quiere decir los números reales positivos y el 0. En la gráfica se va a ver como una recta que tenemos nosotros aquí. Bien, si el dominio de nuestra función original es desde menos infinito hasta menos 1, la imagen de la función inversa es desde menos infinito hasta menos 1. O sea que vaya a ser en el eje de las y, desde menos infinito hasta menos 1. Ese va a ser el rango o imagen de la función. Mientras que el dominio de la función inversa, la imagen de esta función inversa, de la función original, perdón, la imagen de la función original son los números reales no negativos, es decir, los números reales positivos y el 0. Entonces, el dominio de la función inversa son los números reales positivos y el 0, los números reales no negativos. Por lo tanto, aquí tenemos, esta es la gráfica de nuestra función original. Y esta, si nosotros la reflejamos, aquí tenemos la gráfica de la función inversa. ¿De acuerdo? Una vez más, si estás viendo este video, recomiendo poner pausa, abrir un software graficador, como los que acabo de mencionar, y ver si esto es cierto. Hacer una gráfica de esto, calcular la función inversa. Si ya calculaste la función inversa, por favor ponla en los comentarios porque es interesante. Y sacar esta gráfica. ¿De acuerdo? La función inversa no es tan complicado, pero hay un truco, ¿sí? Hay un truco porque la función inversa la podríamos evaluar también en los negativos, pero cuidado, hay que ver por qué no podemos evaluar la función inversa en los negativos. ¿Qué propiedad perderíamos? ¿Va a ser una función también inyectiva? Es decir, ¿va a ser una función 1 a 1? Eso es muy interesante, ¿no? Entonces, tal vez haya que restringir el dominio de la función inversa, aunque se pueda extender. Entonces, si calculan la función inversa, por favor colóquenlo en los comentarios, eso es muy interesante. Y colocar cuál va a ser el dominio de esa función inversa y su imagen. ¿Y cuál podría ser el dominio, un dominio más amplio? ¿Y qué falla si consideramos ese dominio más amplio? Vamos a la siguiente definición. Sea A mayor que 0 y A distinto de 1. Es decir, A es positivo distinto de 1. Es un real positivo distinto de 1. La función exponencial f de x igual a la x
siempre es creciente o siempre es decreciente. Ajá. Por lo tanto, tiene una función inversa, f inversa, llamada función logarítmica con base a. Es decir, todos los logaritmos son las funciones inversas de las funciones exponenciales, ¿sí? Entonces ya sabemos que si tenemos una función exponencial, su inversa va a ser un logaritmo y los logaritmos se ven de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, el logaritmo con base a se escribe de esta manera. Logaritmo base a de x es igual a y si a la y es igual a x. Son funciones inversas. Lo podemos componer y nos va a salir la identidad. Y bien, la gráfica de las funciones logarítmicas, si ustedes recuerdan, hace algunos videos pasados dibujamos varias exponenciales. Aquí vamos a dibujar tres funciones logarítmicas, que es en negro el logaritmo base y de x, en rojo el logaritmo base 5 de x y en azul el logaritmo base 2 de x. Entre más chiquita es la base, más crece el logaritmo. Nosotros sabemos que los logaritmos en 0 son iguales, los logaritmos, perdón, en 1 son iguales con 0. El logaritmo de 0 no existe. Podemos ver que aquí hay una asíntota, se van al infinito por los negativos y siempre van creciendo, ¿sí? Son funciones crecientes. Bien, entonces vamos viendo las leyes de los logaritmos. Si x y y son números positivos, entonces el logaritmo de un producto es igual al logaritmo de cada uno de los elementos del producto. El logaritmo de una división es la resta del logaritmo de lo que tenemos arriba menos el logaritmo de lo que tenemos abajo. Y el logaritmo de x a la r, es decir, el logaritmo de cualquier potencia real, lo podemos pasar el r como coeficiente, ¿sí? Logaritmo de x. Va a ser, logaritmo de x a la r es igual a r por el logaritmo de x, donde una vez más x es cualquier real. Bien, entonces vamos viendo el siguiente ejemplo. ¿Cuánto vale o cuánto es logaritmo base 2 de 80 menos el logaritmo base 2 de 5? Entonces vamos a usar las leyes de los logaritmos. Nosotros aquí tenemos una resta de logaritmos, así que vamos a usar la propiedad número 2. Vamos a efectuar la división. Entonces tenemos que es 80 entre 5, lo cual es 16. Y dado que es un logaritmo base 2, sabemos que 4 por 4 es 16, o sea 4 al cuadrado. Entonces la respuesta es 4. ¿De acuerdo? Vamos viendo la siguiente definición. El logaritmo con base e, que es la constante de Euler, se le conoce como un logaritmo natural. Es muy poco frecuente que se escriba en esta notación, logaritmo base e, pero es más frecuente que se escriba logaritmo natural de x. Si tienes tú una calculadora, recomiendo buscar cuál es la notación en tu calculadora. Yo creo que lo más probable es que encuentres esta notación. Aquí yo tengo una calculadora científica y sí, usa esta notación que tenemos aquí. También hay otra notación que es logaritmo base e y también es muy usual los logaritmos con base 10, ¿de acuerdo? Para la notación científica. Bien, entonces, logaritmo de x es igual a y si y solo si e a la y es igual con x. Logaritmo de e a la x, podemos usar las leyes de los logaritmos. Lo pasamos como coeficiente y logaritmo de e es igual con 1. Entonces, el logaritmo de e a la x es igual con x. Ok, son funciones inversas, así que esto es de esperar. Cuando uno compone una función con su función inversa, obtiene uno la función identidad, la función x, ¿sí? E a la logaritmo natural de x también es una composición de funciones inversas, por lo tanto obtenemos x. Y bueno, por último, el logaritmo natural de e es igual con 1. Vamos viendo el siguiente ejemplo. Encuentre x si logaritmo natural de x es igual con 5. Lo que hacemos aquí es usar la exponencial de ambos lados. E a la logaritmo natural de x es igual a e a la 5. ¿De acuerdo? Estas dos son funciones inversas, entonces tenemos que x es igual a e a la 5. Muy bien, si queda cualquier duda, por favor, ponla en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.